Hola, soy Sergio Redondo y os doy la bienvenida a mi canal de reseñas El Libro Pensador. Hoy os traigo una reseña de un libro que, como sé que puede generar polémica, pues me gustaría hacer una aclaración, bueno, pues a modo de pliego de descargo. Lo primero que quiero decir es que precisamente justo cuando empecé a preparar el guión para este vídeo, bueno, pues salieron en toda la escena, ¿no? Todo el programa de BookTube aquí en español. Bueno, han surgido una serie de vídeos en torno a la censura de los libros, ¿no? Y la censura de los libros. Este vídeo no va sobre este tema, ¿vale? O sea, quien quiera llevarse este vídeo a esa discusión, pues creo que se equivoca completamente, porque no es de lo que yo voy a hablar. Yo tengo mi opinión sobre ese tema, pero precisamente este vídeo no trata sobre eso. Entonces no queráis llevaros este vídeo a, como os digo, a esa discusión, porque estáis errando el tiro. En segundo lugar, lo que quiero decir es que el libro del que os voy a hablar, y por tanto la reseña que voy a hacer, expone las ideas que un autor tiene en torno a una serie de unos temas. Eso no significa que las ideas de las que yo voy a hablar sean, bueno, pues tengan que ser por ello mis ideas, ¿vale? De hecho, hay cuestiones en las que yo no coincido con el autor para nada, pero sí es verdad que hay otras en las que sí que coincido. Pero bueno, en algunas no. Por tanto, no os podéis llevar las ideas que yo voy a contar en este vídeo al terreno de una opinión personal mía, porque de hecho no se trata de un vídeo de opinión. No es un vídeo de opinión. Como os digo, esto no es más que la reseña de un libro que podrá no ser del gusto de todo, pero que en mi opinión considero que es una lectura por un lado interesante y por otra necesaria, porque creo que pone sobre la palestra una serie de temas sobre los que no se habla, sobre los que no se suele hablar en público, porque, bueno, pues porque precisamente genera polémica. Y este autor pues intenta no tenerle miedo a esa polémica y saca en público pues ese tipo de temas. Por todo lo anterior, si has llegado hasta aquí, te ruego una cosa, y es que antes de, bueno, de dar o de crearte una opinión sobre este vídeo, lo que te ruego es que lo veas entero, ¿vale? Que no te quedes solo con a lo mejor las primeras cosas que yo voy a decir sobre el libro, sino que lo veas entero y sobre todo que llegues a la parte final del vídeo, porque ahí al final sí que yo voy a dar una reflexión final que es mi opinión, ¿vale? Que es mi opinión sobre, bueno, sobre un aspecto de las cuestiones de las que trata el libro. Y una vez que termine el vídeo, entonces piensa de todos modos que no se trata de un vídeo con una opinión personal mía, sino que, como digo, se trata de una reseña y nada más. Dicho esto, pues nada, vamos a por la reseña. Ay, Dios mío, el berenjenal. Uf, me estoy metiendo en un berenjenal, me estoy metiendo en un berenjenal. Vivimos tiempos convulsos, sin duda. No cabe duda de que, bueno, el estado de tensión en el que vivimos hace que, pues eso, que la vida en sociedad, pues sea bastante difícil de llevar adelante. Y es que hemos llegado a un punto en el que parece que todo cuanto decimos corre el peligro de ser malinterpretado, ya sea intencionada o malintencionadamente, o bien utilizado tanto en contra nuestra como en contra de otras personas. Esto de tener que estar pues pensando en todo momento antes de lo que tú vas a decir, sin duda genera todavía más tensión que empeora la situación, ¿no? De la que estábamos hablando antes. En los últimos años hemos experimentado un aumento de una serie de actitudes intolerantes desde una serie de sectores de la sociedad, sectores que por otro lado, y sobre todo personas y grupos que dicen defender a una serie de, entre comillas, minorías y una serie de valores que por otro lado ellos mismos contradicen. Esta tendencia ha derivado en un nuevo nacionalismo en el que no se defiende la integridad de un territorio, sino la de grupos demográficos concretos que al final lo que hacen es que se genere una proliferación de pequeñas ínsulas que al final para lo único que sirven
es para segmentar a la sociedad todavía más, pero el problema es que esta segmentación está basada más en las diferencias, en las cosas que nos separan y no en las cosas que nos acercan y nos hacen al final lo que somos todos, que es seres humanos. Esta separación que se genera no sirve más que para otra cosa que para generar fronteras entre ellos y los otros. Y esto precisamente es lo que vemos, pero no exclusivamente, que quede claro, no exclusivamente en lo que se llaman las políticas de identidad. En muchas ocasiones nos dejamos llevar por derivas que en realidad perjudican más que benefician a la sociedad. No puede ser que una causa, por muy legítima que sea, se defienda a toda causa, digamos, ¿no? Con todas las consecuencias y pese a quien pese. No puede ser. Debemos aplicar poner un poquito de razón en todo esto, pararnos, pensar y oye, sobre todo relajarnos. Yo creo que hace falta un poquito de relajación. Y aquí planteo una primera pregunta. ¿Cómo puedo exigir la desaparición de ciertas actitudes hacia mí cuando yo, para defenderme, precisamente replico esas actitudes hacia los demás? No puede ser. Al final, esa forma de actuar lo que lleva es, lleva la hipocresía a unos niveles que es insoportable, y demasiada hipocresía soportamos ya en nuestro día a día, pues como para dejarnos invadir por ella. Con todo lo dicho, hasta ahora, ni yo ni el autor del libro pretendemos poner en duda la legitimidad de una serie de luchas en favor de ciertos derechos sociales y en la lucha sobre la defensa de ciertos grupos demográficos, de ciertas minorías, etcétera. No, para nada. Es más, son luchas legítimas y son luchas necesarias, y luchas en las que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero muchísimo trabajo por hacer, porque todavía hay mucha gente que sufre, gente que ahora mismo no es tratada por igual que otras personas. Pero lo que sí se pretende con este ensayo es poner el foco en una serie de actitudes intolerantes que están surgiendo precisamente en torno y dentro de estos movimientos, que al final dicen actuar en defensa de estos movimientos, pero no hacen más que hacerle daño, y que de algún modo desdibujar su imagen y pintarlas mal hacia, digamos, la generalidad de la sociedad. Qué tema más complicado, Dios mío, qué difícil hablar de esto. Este es el tema principal de La masa enfurecida, un ensayo escrito por Douglas Murray y publicado por Península, que desde el primer momento de su aparición, pues ha creado infinidad de ampollas en los círculos políticos y culturales bien pensantes. Y ha levantado ampollas principalmente por dos motivos. En primer lugar, Douglas Murray pone sobre la palestra una serie de cuestiones que ponen en un brete a esos corpúsculos que se mueven dentro de estos movimientos sociales, sobre todo porque les plantea una serie de preguntas que son incapaces de responder, y por otro lado porque pone en evidencia su falta de consistencia intelectual. Y como segundo motivo, y posiblemente el que más ha escocido en estos círculos y en estos movimientos, es porque esta crítica proviene de un periodista conservador y homosexual. Con este libro, Murray pone sobre la mesa la preocupación sobre esta deriva, ¿no?, hacia una serie de actitudes intolerantes dentro de ciertos movimientos, y su preocupación en cómo afecta a la imagen que de ellos tiene la sociedad. Porque además, estas consecuencias tienen su efecto en la estabilidad y la salud de nuestras democracias. E insisto una vez más, Murray no critica a ninguno de estos movimientos, sino a la utilización que de algún modo se hace de ellos, pues al final para no conseguir otra cosa más que el enfrentamiento entre unos y otros. Para exponer sus argumentos, Douglas Murray estructura su libro en 4 capítulos principales titulados Homo, Mujer, Raza y Trans, que además están combinados con 3 interludios y una conclusión final. No voy a entrar en lo que Murray expone en cada uno de los capítulos, pero sí voy a intentar extraer
las que para mí son las ideas principales de este libro, y también, bueno, pues destacaros algunos de los ejemplos que pone Murray para apoyar su argumentación. Una de las cuestiones que más me ha llamado la atención del libro de Murray es el tema de la pureza. ¿A qué me refiero con esto de la pureza? Bueno, pues que parece que hoy día, para ser mujer, negro u homosexual, pues ya no solo vale con ser mujer, negro u homosexual, no, sino que tienes que serlo de una manera pura. Es decir, no mereces ser llamada mujer si no sigues a rajatabla pues los preceptos del nuevo feminismo, y pongo entre comillas y resalto esto de nuevo, al igual que tampoco merece ser llamado homosexual si no comulgas con la ortodoxia del movimiento en favor de estos derechos. Esta cuestión de la pureza la vemos muy bien en un pasaje que nos cuenta Douglas Murray a raíz, bueno, del cantante Kanye West, que al parecer en una intervención pues hizo defensa de Donald Trump. ¿Qué se encontró Kanye West a raíz de esta intervención? Bueno, pues que la comunidad negra empezó a atacarlo e incluso a decirle que él no podía ser considerado un negro, que él era un blanco. Algo parecido le pasó también a Peter Thiel, uno de los cofundadores de PayPal y uno de los principales inversores tecnológicos de Estados Unidos, quien también, tras una defensa de Donald Trump, se vio atacado por el movimiento en defensa de las personas homosexuales, de los homosexuales, y de quien pusieron en duda su compromiso pues precisamente con la defensa de los derechos de estas personas. Y ahora yo os pregunto, una persona que en el espectro ideológico se encuentre más cercano a la derecha o a posiciones conservadoras, ¿no puede estar comprometido con la defensa de los derechos de las minorías? ¿Por qué? ¿Por qué no puede estar comprometido? ¿Qué es lo que dice que una persona de derecha no puede defender los derechos de la mujer, o los derechos de los homosexuales, o los derechos de los trans, o los derechos de los negros? ¿Por qué? Y os doy la vuelta también. ¿Quién dice que una persona de izquierda no puede sentir amor por su patria, amor por su país, no puede sentir los colores de su país? ¿Quién lo dice? ¿Quién se erige la persona que le dice a los demás qué es ser una persona pura de izquierda, qué es ser una persona pura de derecha, qué es ser una persona negra pura, una persona homosexual pura, una persona mujer pura? ¿Pero de qué estamos hablando? Esto es una locura que se nos va de las manos. Al final es como si para ser considerado miembro de un determinado grupo debieses cumplir una serie de requisitos, de modo que si no los cumples todos, no mereces ser considerado miembro de este grupo o de esta comunidad, y por tanto te conviertes en un paria. Aquí enlazamos con otro tema planteado en el libro, y no es otro que el de la reversibilidad. ¿Qué quiero decir con esto de la reversibilidad? Pues mirad, hay personas que a lo largo de su vida han sido grandes estandartes de ciertos movimientos sociales, que han abanderado la lucha en la defensa de ciertos derechos, y que en cierto momento, por haber expresado una opinión o por haber hecho algo que de algún modo se salía de la ortodoxia del movimiento, han sido atacados por su propio movimiento, e incluso finalmente han sido expulsados de manera oficial de ese movimiento. Un movimiento que le debe gran parte de su existencia a esas personas. Insisto, esto es la locura continua. O sea, nos empeñamos en exigirle este nivel de pureza a la gente, y al final gente que siempre ha luchado en defensa de unos valores se ven expulsados de esta lucha. Es muy curioso, pero esto debería hacernos aprender, porque igual que si tú estás viendo ahora mismo este vídeo y eres una persona defensora de ciertos derechos y crees que tal vez ves mi vídeo como un vídeo completamente equivocado y estás echando peste sobre mi vídeo, yo te diría que posiblemente tú tengas que tener también cuidado, porque es muy posible que en algún momento en el curso que siga el movimiento al que tú perteneces haya algo en lo que tú no estés de acuerdo.
e incluso puede que llegue el momento en el que tú expreses ese desacuerdo. Y te puedes encontrar también con la situación en la que tú de algún modo seas apartado o expulsado o expulsada de ese movimiento. Y es que todo se resume en una cosa muy simple, y es que yo esté de acuerdo contigo en algo no significa que yo tenga que estar de acuerdo en todo contigo. No, es que es imposible. En ningún grupo, en ningún movimiento, en nada, en ningún sitio hay dos personas que compartan exactamente la misma opinión en absolutamente todos los temas. No, es imposible, es imposible. Y esto es así porque al final cada uno somos de nuestra madre y de nuestro padre. Esto es algo que se ve muy claramente en el posicionamiento político y en el partidismo, y precisamente ahora en España lo estamos viendo. Aquí, si no sigues a rajatabla todo lo que marca la dirección del partido, te ves fuera. Es lo que hay, y no mereces pertenecer a este partido político. Murray hace también una crítica a la interseccionalidad, que según la definición de la Wikipedia es lo siguiente. Os lo leo, es un poquito largo. La interseccionalidad es un enfoque que subraya que el género, la etnia, la clase u orientación sexual, como otras categorías sociales, lejos de ser naturales o biológicas, son construidas y están interrelacionadas. Es el estudio de las identidades sociales solapadas o intersecadas y sus respectivos sistemas de opresión, dominación o discriminación. La teoría sugiere y examina cómo varias categorías biológicas, sociales y culturales como el género, la etnia, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la casta, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad interaccionan en múltiples y a menudo simultáneos niveles. Su crítica a la interseccionalidad yo la resumiría como una crítica al absolutismo de esta. Me explico. No todo es blanco o negro, sino que existe una gama de grises. ¿Qué quiero decir con esto? Insisto, pues que no se pueden ofrecer soluciones generales a todo el mundo, sino cada caso es un caso concreto y cada caso merece ser tratado de una manera distinta, porque no todo se puede responder de igual manera. Y aquí entra también en liza otra cuestión que saca Murray, que en realidad es una metáfora que Murray utiliza pues para explicar un aspecto de todo su argumentario. Es la cuestión del software y hardware. Digamos que en esta metáfora que usa Murray, hardware sería nuestro cuerpo y el software sería lo que sentimos o cómo nos identificamos. De este modo, pues podemos verlo más o menos claro en expresiones como es una mujer en un cuerpo de hombre. Murray reconoce que hay casos en los que de lo que se trata es de una cuestión de hardware, mientras que hay otros en los que en realidad la cuestión fundamental no es más que una cuestión de software. Y este es uno de los puntos en los que yo disiento con el autor, porque aunque creo que la metáfora esta que utiliza Murray de algún modo es útil y puede servir para entender ciertas polémicas, creo que el autor algunas veces, en algunas ocasiones, se equivoca en su análisis. Aunque haya ocasiones en las que la identidad pueda parecer una cuestión de simple elección, me cuesta trabajo ver que dicha elección, que una persona cuando se ve inclinada hacia cierta identidad, este cambio sea debido únicamente, podríamos decir por un cambio de chip, ¿no? Por un cambio de orientación repentina. Y creo que no. O sea, creo que hay muchos más factores detrás y una persona no se plantea ese tipo de cuestiones simplemente de ayer para hoy. No. Creo que la cosa se va fraguando más lentamente. Lo que pasa es que sí que es posible que salga a la palestra pues de una manera a lo mejor más espontánea, pero sin duda la reflexión que esa persona tiene que estar haciendo seguramente lleva mucho más atrás, y lo hace pasar muy mal a esa persona. Pero en lo que sí coincido con el autor es en ese empeño que parece haber en conducir hacia ciertas soluciones a personas que se enfrentan ante este tipo de dilemas, podríamos decir. Como dije antes, cada caso es un caso distinto y habrá personas que necesiten más tiempo para asentar sus pensamientos, para asentar sus sentimientos, para reflexionar bien sobre la decisión que tienen que tomar y que finalmente esta esté por un lado fundamentada y por otro que a estas personas les permita
vivir en paz con la decisión tomada. No voy a seguir ahondando en el libro, os invito a que lo leáis porque, como os he dicho, creo que es una lectura muy necesaria y creo que es una lectura muy útil. No es un texto perfecto, para nada, no es un texto perfecto. De hecho, uno de los grandes fallos que comete el autor es que tan solo presenta la crítica hacia, digamos, estos problemas que vienen únicamente desde un espectro político, ¿no? Desde la parte de la izquierda, y no se para a ver también pues actitudes que surgen en la parte de la derecha, porque no cabe duda que en la derecha también surgen actitudes de este tipo, a lo mejor no en torno a políticas de identidad, pero sí en políticas de, por ejemplo, identificación nacional. Os invito también a que visitéis la cantidad de ejemplos que nos pone el autor, pues para mostrarnos esta locura que vivimos hoy día. Profesores universitarios que se ven obligados a dimitir por la presión de estudiantes a quienes no ha gustado una opinión o una postura de dicho profesor. Periodistas con una gran carrera profesional que por una pregunta concreta a un entrevistado o por una contraargumentación de repente se han visto ferozmente atacados y se han visto también obligados a se han visto de algún modo desterrados de lo que es su profesión. Esto es algo que ya se ve también en el libro La transformación de la mente moderna de Jonathan Haidt y Greg Lukianoff, un libro del que también tenéis reseña en este canal y que os dejo por aquí, y que os invito también a leer porque tanto La masa enfurecida como La transformación de la mente moderna son dos libros que de verdad creo que habría que leerlos muy detenidamente, sobre todo para hacernos parar y reflexionar y pensar qué mundo es el que queremos, si queremos un mundo de personas enfrentadas o un mundo de personas que vayan juntas, cogidas de la mano hacia un objetivo común. Y para terminar, una reflexión final que en esta ocasión sí es mía. Esta sí es mi opinión. A ver cómo digo esto. Nos empeñamos en hacer la vida más difícil de lo que es, sin duda. Si nos limitásemos a vivir nuestras vidas sin inmiscuirnos en las vidas de los demás, creo que a todos nos iría bastante mejor. A nadie le importa la inclinación sexual de su vecino, hacia con quién se meta en la cama, quién le guste. A nadie nos debería importar. Por otro lado, que una persona tenga un color de piel más oscuro o distinto al tuyo no la hace ni inferior, ni superior, ni nada. No, simplemente la hace diferente. Pero es tan ser humano como tú. En todos los grupos, insisto, en todos los grupos demográficos existen personas que son completamente diferentes. Da igual que compartan un objetivo común, da igual, al final hay puntos en los que discrepan y esto es así y va a seguir siendo así siempre. Por eso lo que nos tenemos que fijar es en los puntos comunes que tenemos, no en las diferencias, no en las cosas que nos diferencian, sino en las cosas que nos hacen precisamente lo que somos seres humanos. Nadie tiene culpa de haber nacido como ha nacido, igual que nadie tiene culpa tampoco de en un momento de su vida cambiar la forma de pensar o sentirse inclinado hacia otra actitud, hacia otra identidad. Nadie tiene culpa de eso. Pero al igual que nadie tiene la culpa de haber nacido de cierta forma, tampoco nadie tiene la culpa de haber nacido donde ha nacido. Y ahora me explico. Hay personas que han nacido en ciertas familias, ¿de acuerdo? En ciertas familias en las que, pues la ideología puede ser de derecha, conservadora, y que durante toda su vida han estado mamando una serie de ideas, ¿de acuerdo? Una serie de ideas que tienen muy arraigadas en su forma de pensar y tienen a raíz de esas ideas pues creada lo que es una forma de vida o una imagen del mundo que es en la que ellos creen porque, como os digo, es la que han mamado toda su vida. Esas personas no tienen culpa de tener esa visión de vida porque es lo que le han estado enseñando toda su vida. Tampoco están equivocadas, tampoco tienen por qué estar equivocadas, son visiones del mundo completamente distintas. Por eso, si a esas personas se pretende enseñar o hacerles ver que hay otros modos de vida que deben ser respetados y que deben ser aceptados, por supuesto debemos intentar hacer que lo acepten, pero debemos intentar que lo acepten de verdad. Es que creo que el arma más poderosa que existe en el mundo es la educación.
es la educación, no hay otra. Y ojo, os estoy hablando de educación, ¿eh? No os estoy hablando de adoctrinamiento. Bueno, y ya para terminar, deciros que hay una frase que yo uso mucho cuando veo que alguien se queja del comportamiento de otra persona, pues no se la esperaba, porque le indigna ese comportamiento, porque está fuera de lugar, ¿no? Y bueno, y yo suelo decir que bueno, que es que gilipollas hay en todos sitios, ¿eh? O sea, en todos los grupos, en todos lados, en todos sitios hay gilipollas. Tal vez si has llegado hasta este punto del vídeo, tú pienses que yo soy uno de esos gilipollas, ¿eh? Puede ser, y tal vez tengas razón, tal vez yo sea un gilipollas, pero no me importa que lo pienses. Si esta reseña y este vídeo ha servido para que comprendas que hay gente interesada en utilizar estas luchas sociales legítimas, en sacar rédito político, y si crees que, o bueno, si te das cuenta finalmente que realmente este uso que hacen de estos movimientos, en vez de ayudar a darle visibilidad a estas luchas, en realidad lo que hace es gangrenarlas, pues ¿qué quieres que te diga? Me conformo. Chao.